El Padre nos castiga para purificarnos el corazón, porque a los azotes que hieren son medicina. Con esos azotes Dios nos sana y nos restaura. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que sanar? Pues el ateísmo, la incredulidad, la inmundicia, toda forma absoluta de vejámenes que los seres humanos hacen y practican. Dios, en países de Europa está a punto de legalizarse el amor hacia los niños, la pedofilia. En Canadá se aceptó por ley la zoofilia. No digamos de China, porque este posmodernismo, yo quiero explicarles un poquito esto. Espíritu Santo, ayúdame. Quiere sacar a Dios de la estructura de la sociedad. ¿Por qué? Porque si no hay Dios, no hay consecuencias. Si no hay Dios, no hay juicio. Entonces todo el mundo en una anarquía puede destruir sin saber que va a haber consecuencias. Eso es lo que pasa en el ateísmo moderno, en ese ateísmo malvado. El último de ellos, el gran Hawkins, el gran científico que murió en una silla de ruedas, postrado y sujeto a ella como si estuviera esclavo de una silla de ruedas, dijo, después de que le preguntaron que qué opinaba de la religión, y él decía que los religiosos le tienen miedo a la oscuridad porque creen que hay vida después de la muerte. Un gran creyente le respondió, un gran creyente le dijo, y los ateos son aquellos que le tienen temor a la luz, porque es cierto. Y entonces en todas esas formas dialécticas han tratado a sacar de Dios de nuestras mentes. El resultado, ¿qué va a ser? Como en los tiempos antiguos, que Dios es el mismo, pues hacer caer a su pueblo en cuenta de que Dios se glorifica todavía, de que Dios existe, de que Dios es real. Entre otras cosas, yo quiero explicarle que algunos dicen que eso no lo puede mandar Dios porque Dios es bueno. ¿Qué engañados están? El hecho de que Dios sea bueno no implica que no castigue. Es que Dios dice que Él al que ama disciplina. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es que Dios castiga porque ama. Pero si quitan a Dios de la mente, entonces si blasfeman el nombre del Señor, entonces si dicen toda clase de mentiras de Dios, ¿qué creemos que Dios va a hacer? Que Dios no va a corregir, que Dios no va a castigar, que Dios no va a traer sobre el pueblo, sobre el mundo un sacudón para que la gente se vuelva a Dios. Es que Dios castiga. Es que le echan la culpa al diablo. El diablo, es tremendo saber esto, el diablo solamente es un ejecutador de Dios. El diablo no puede hacer maldad autónomamente para destruir a la humanidad. Dios es el dueño de todo, absolutamente de todo. Si nosotros decimos que es el diablo el que está haciendo todo esto autónomamente, estamos diciendo implícitamente que es más poderoso que Dios. Cuando alguien que está enfermo del COVID-19 busca a Dios o le pide a Dios y lo mata, estamos diciendo que el diablo es más poderoso que Dios. Implícita y tácitamente lo estamos diciendo. Yo creo que es Dios mismo usando al diablo como en la antigüedad. Es Dios mismo usando al diablo, como dice Isaías capítulo 54 versículo 16. Dice la palabra del Señor: he aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destruidor para destruir. Escucha lo que dice Dios: yo he creado al destruidor para destruir. Yo he creado al destruidor. Satanás es un instrumento de Dios para hacer juicios, ejecutar juicios en la tierra o donde Dios lo tenga que hacer. Es que se le olvida a la gente los principios de Dios, la historia bíblica. Dios mismo usó, según la palabra del Señor, cuando David pecó contando al pueblo, haciendo el famoso censo. Dice la Biblia que Dios le dice al profeta que vaya al rey y le diga: ¿cómo quieres que te castigue? ¿Por hambruna, pestilencia o guerra? Pero eso lo hemos sacado de la Biblia.
Y Dios viene a mostrarse como el Padre que castiga. O se le olvidó a la gente, por ejemplo, cuando Dios castigó a Egipto con las plagas, para mostrarle a Israel su poder y a Egipto su grandeza, por la dureza de Faraón. Eso como que lo hemos sacado. O la gente no ha leído el libro de Job, cuando Job pierde todo. ¿Fue Satanás? Sí. Y Job no tenía que ser castigado, fue una prueba celestial, pero fue Dios el que culminó a Satanás. Fue Dios el que presionó para que Satanás hiciera todo eso y a la postre glorificarse en la vida de Job. Pero fue Dios mismo detrás de bastidores, detrás de las cortinas, obrando y ministrando, aunque Satanás operaba. Pero era Dios. Era Dios el que estaba haciendo todo eso. No podemos declarar que es Satanás autónomamente. Es Dios el que está haciendo. Y esa enfermedad maldita, esa porquería de enfermedad, tiene una realidad de causa, que es el pecado de insensibilidad del hombre con Dios. Es que la gente se olvidó de Dios. Es que ahora ser ateo es una moda. Es que ahora no creer en Dios es para gente inteligente, para la élite. Es que ahora no creer a Dios es para gente muy intelectual. Es que ahora no creer en Dios es una moda. Y entonces, ¿qué esperábamos? Que Dios mandara los aplausos del cielo. Por supuesto que todo esto tiene una explicación. La Biblia dice en Proverbios capítulo 13, versículo 24: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Y Dios lo que está haciendo es corrigiendo a este mundo de porquería, a los hombres que se alejaron de Dios. No a los hombres que pecan, porque todos pecamos. Es que hay pecados que Dios no permite. El pecado de la incredulidad, el pecado de la idolatría, el pecado de negar a Dios. Son pecados que van por encima de la naturaleza del hombre y que el hombre podría controlar. Hay pecados que el hombre no puede controlar porque van en contra de su naturaleza. Pero yo puedo decidir si creo o no. Los ateos decidieron no creer en Dios. Los incrédulos decidieron voluntariamente no creer, porque hay pecados que nos dominan, que nos controlan, pero hay pecados que yo decido. Y el mundo decidió no creer en el Dios de Israel. El mundo decidió que no hay Dios. El mundo decidió que Dios fue una fantasía. Lo llevaron al nivel de Santa Claus. Lo llevaron al nivel de los cuentos de hadas. Lo llevaron al nivel de los hermanos Grimm. Lo llevaron al nivel del hada de los dientes. Qué malvado es el ser humano. Y entonces Dios tenía que hacer algo, porque entre otras cosas toda la vida ha existido pestes, toda la vida ha existido enfermedades, desde la peste negra, desde el cólera, sarampión, dengue, el SARS, el ébola. Toda la vida han existido. Pero esto es crucial porque es todo el mundo en una paranoia mental. Parece que Dios está tratando no con una nación africana, no con una nación asiática, está tratando con todo el mundo. Alabado sea el nombre. Esto preside el avivamiento que Dios estaba llamando. Todo eso, ay, santo. Todo el mundo está siendo tratado con Dios, por Dios. Uno ve el miedo de los italianos, esos mismos italianos que salían a las calles a decir que Dios no existe. Esos mismos franceses que salían con pancartas a decir que las mujeres pueden abortar en cualquier mes. Esos mismos españoles, esas españolas que salían a decir que se acabe el patriarcado de Dios Padre porque ahí empieza todo. Y entonces, ¿qué esperaban que pasara? Hoy se tienen que esconder en sus casas para que un virus invisible no se los coma y no los mate, llenos de miedo y de susto. Y van a sus ídolos para que los salve. Yo quiero naturalizar nuevamente la grandeza del Padre. Yo quiero esta noche que usted entienda que Dios
es Dios absoluto. La Biblia dice que no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Es San Juan 3:27. No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Dios controla el universo, la materia, el tiempo y el espacio. Dios controla absolutamente todo. Dios es dueño de todo. Dios controla este mundo y el mundo invisible. Este reino de los hombres y el reino celestial y el reino invisible. Dios, y aquí le recuerda al hombre que tiene dominio sobre la vida de los hombres. Qué frágiles son. Pero esa dureza, ese COVID-19, ese coronavirus, le está demostrando a la gente lo vulnerable que son, como son de soberbios y orgullosos. Desde los hombres más ricos del mundo que ya tienen ese virus. Cantantes famosos, artistas, reyes, el rey de Holanda, el presidente de Canadá, congresistas americanos, cantantes, actores, las personas más ricas del mundo, escondidos metidos en trajes especiales para que el virus no los cobije a ellos. Les está recordando que Dios está en los cielos, pero ellos en su dureza de corazón, como en los tiempos de Faraón, que de otras cosas para el domingo voy a predicar de eso, de cómo la dureza del corazón trae el juicio y el castigo de Dios sobre la humanidad. Y entonces, en síntesis de esta introducción, esto es consecuencia del juicio de Dios, pero no porque Dios sea vanidoso, sádico o como lo pintan los ateos miserables, sino que es juez justo Dios, juez de toda la tierra, y está haciendo sus justos juicios por causa de la dureza de los seres humanos, por causa de su inmundicia, no del pecado natural, sino del pecado que han desnaturalizado a dimensiones incalculables, a decir que Dios no existe y que no tendremos que dar cuenta a Dios. Por eso quiero explicárselo a la luz de la palabra del Señor. Entonces, si usted entiende esto, no tendrá que asustarse con los fatídicos apocalípticos que tienen una visión celestial y dijeron que vieron gente muerta en los estadios, que no sé qué, y que vieron niños, y que los hijos de los pastores, y que porque los pastores están en pecado. Yo quiero recordarle a todos que lo único bueno de este mundo es la iglesia del Señor. Lo único hermoso de este mundo, la única reserva de fe en este mundo es la iglesia del Señor. Con los errores que tenga, con sus dificultades, con su escasez, con su propio pecado, que el Señor mismo limpia, es lo mejor de este mundo. Porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque lo único que mantiene al mundo vivo es la iglesia que confía y cree en Él. La iglesia, el problema no es que la gente pecó, el problema es que la gente se alejó de Dios. Y al alejarse de Dios dejó de creer en el Altísimo. Y entonces Dios le está recordando a todo el mundo, como en los tiempos de Israel, cuando las serpientes picaban y mordían el calcañar y los pies del pueblo, que levantó Moisés una serpiente de bronce en el desierto y todo el que la miraba era sano. Ahora yo le estoy diciendo a la iglesia, al mundo, que si levantan sus ojos al cielo y le dicen a Dios que se acuerde, Dios se va a glorificar y va a mandar sanidad. Dios va a mandar sanidad desde el cielo. Este es un castigo de Dios. Sí, puede sonar anacrónico, puede sonar retrógrado, puede sonar una predicación de la Edad Media. No me importa, es la verdad. Es la verdad. Así le moleste, así le choque. Yo conozco gente tan dura de corazón. Se ríe de las cosas de Dios, se burla del nombre, despotrica de la iglesia. Aprovechan los errores de los pastores que tenemos, que somos muchos, que tenemos muchos errores. Pero en esa debilidad se les olvida que Dios se glorifica. Pero esas debilidades lo usan ellos para criticar la iglesia del Señor, como si no supieran que la iglesia es hecha por hombres.
y que los hombres necesitamos a Dios, pero usan nuestros errores para decir que es una farsa. Y los mismos predicadores se han encargado de predicar cosas que son incapaces de cumplir, que somos incapaces de cumplir. Y entonces cuando lo oyen los anárquicos y los detractores, nos acusan con esas mismas predicaciones. Bendito el nombre de mi Señor. Pero sí es cierto, la iglesia y los pastores quizás estemos en decadencia, y quizás la iglesia esté moribunda de más. Pero esa iglesia es la novia de Yeshua, la esposa de Yeshua. Esa iglesia es el lugar de fe más importante del mundo. Esa iglesia es cabeza y principado de toda potestad. Esa iglesia es por la que murió el Eterno hecho hombre. Esa iglesia es por lo que Dios no ha destruido esta humanidad. Dios, en síntesis, es la consecuencia de las causas que el hombre cometió. Esta plaga actual fue enviada del cielo, puesta en el lugar más ateo del mundo, más incrédulo del mundo, para mostrarle a la gente que no importa cuán rico sea China, cuán rico sea Estados Unidos, cuán rico sea Inglaterra, cuán poderoso sea Italia, cuánto dinero tenga Francia o España, ante Dios no son nada. Ante Dios, Dios es Dios. Ante Dios nadie, por rico y poderoso que sea, no es más poderoso que Dios. Dios fue el que las envió como en los tiempos antiguos. Deuteronomio capítulo 28 versículo 59 dice: entonces Yahvé aumentará maravillosamente sus plagas y las plagas a tu descendencia, y plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Fue Dios, es Dios el que lo envía, es Dios, no el diablo. La Biblia dice en Job capítulo 5 versículo 18: porque Él es quien hace la llaga y el que la vendará. Él hiere y sus manos curan. Él da la herida y también la sanidad. Es Dios el que tiene poder, como dice la palabra en primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 6: Yahvé mata y Yahvé da la vida, hace descender al Seol y subir. Es Dios quien mata. Dios controla la vida y la muerte, la salud y la enfermedad. Es Dios que tiene autonomía y poder. Grande es el Señor. Dios no solo sana, Dios también hiere. O se le olvida a la gente cómo mató a Nabal, o cómo mató a Herodes con llaga en el estómago. Es que Dios es el que mata a la gente, no la muerte. La muerte no tiene autonomía. La muerte mata a alguien y se lo lleva porque Dios decidió. La gente tiene que volver a entender que el Padre eterno tiene poder y control de todo. No pueden volver a ver a Dios como una imagen en la pared, como una imagen de yeso, de madera, como un diosecito pequeño, como el Dios de un puñado de gente. Tienen que volver a Dios y creer que Dios es el autor de la vida, es el Rey del universo, es el Señor de todas las cosas. Dios. Creen algunos que es que Dios solo da cosas buenas, como si fuera Papá Noel. Que Dios solamente da cosas lindas, coloridas, esponjosas, que suenen a primavera, pero lo oscuro y lo gris y los rayos y relámpagos son de otro Dios. No. Dios controla el universo y los demás dioses, porque aunque hay muchos dioses y muchos señores, hay un solo Dios verdadero. Lamentaciones 3:38 lo dice en forma de pregunta: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es
que de Dios sale lo malo y también lo bueno. Dios creó al destruidor para destruir, como en los tiempos de Israel en Egipto. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Y cuando Dios actúa sobre su pueblo, no es para destruirlo totalmente, sino para que el pueblo entienda: yo no sé, aquí nos vamos a dar cuenta qué nación merece ser destruida. Parezco como si estuviera predicando en la Edad Media, pero soy un profeta de los antiguos también, que viene a decirle al mundo: vuélvete a Dios, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, volveos a mí, acercaos a mí. La gente cree que Dios está pendiente solo de la lujuria y la lascivia. Dios está pendiente del corazón de fe, de que le crean, de que levanten los ojos al cielo, de que le digan: Señor, ayúdame, de que reconozcan al único Dios, al verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel.